2 horas antes de decir, sí quiero, Regina Navarro salió de su casa en la Narvarte, con el vestido ya listo y la promesa de regresar en 20 minutos. El Tsuru blanco dobló en Tlalpan y desapareció del radar. No hubo llamadas, no hubo despedidas, no hubo cuerpo. Durante 20 años, su madre guardó las fotos de los ensayos, el velo sin estrenar y un cordón rojo con un dije que Regina usaba cuando nadie la veía. Hasta que en octubre de 2024, una archivera en Chiapas abrió una caja de negativos viejos y reconoció ese mismo cordón en el cuello de una mujer que vendía rebozos en una feria de hace 14 años. Regina Navarro Ortega tenía 25 años cuando aprendió que el amor podía pesar más que la felicidad. Vivía en un departamento de la colonia Narvarte junto a su madre Rosa y su hermano menor Leo, quien estudiaba contaduría en la noche y trabajaba de ayudante en una ferretería de la San Rafael. Ella era recepcionista en un consultorio dental sobre Insurgentes Sur, cerca de la estación Eugenia. Llevaba 3 años contestando llamadas, agendando citas y ordenando expedientes bajo la luz fría de un consultorio que olía a eugenol y cloro. No era el trabajo que había imaginado cuando terminó la prepa, pero pagaba la renta y le permitía ayudar en casa desde que su padre murió en un accidente en la central de Abasto en 1999. Rosa trabajaba limpiando oficinas en la noche. Leo apenas cubría sus propios gastos. La rutina era apretada, pero estable. Mauricio Vela entró en su vida en 2002, cuando llegó al consultorio con un molar fracturado y una sonrisa que parecía ensayada. Tenía 31 años, vendía refacciones automotrices en una bodega de Iztapalapa y manejaba un Jetta gris que siempre estaba impecable. Al principio fue atento, la esperaba a la salida, le llevaba tortas de la esquina, la invitaba al cine en Plaza Universidad. A Rosa le caía bien porque hablaba de planes, de un futuro estable, de cosas que sonaban a seguridad. A los 6 meses ya había presentado a Regina con su familia en una casa de la colonia Escuadrón 201, cerca del canal de Chalco. Todo parecía ir en la dirección correcta. Pero algo comenzó a cambiar cuando Mauricio empezó a preguntar con quién hablaba. ¿Por qué tardaba en contestar el celular? ¿Por qué una compañera del trabajo le había comentado en su muro de Howie 5? Las preguntas eran suaves al principio, casi casuales, pero con el tiempo se volvieron constantes. Revisaba su teléfono mientras ella dormía. Le pedía que no usara cierta blusa porque llamaba mucho la atención. Si salía con amigas, le mandaba mensajes cada media hora. Regina intentó hablar con él una vez, en el estacionamiento de un Oxxo en Viaducto, pero Mauricio le dijo que solo se preocupaba porque la quería, que si no le importara no estaría pendiente. Ella no supo qué responder. En febrero de 2004, Mauricio le propuso matrimonio en el Parque Hundido, frente a la Fuente de los Patos. Regina dijo que sí porque todos esperaban que lo hiciera. Su madre, su hermano, las tías que ya preguntaban cuándo habría boda. Pero en los meses siguientes, mientras elegían la iglesia en Coyoacán y reservaban un salón en la del Valle, Regina comenzó a sentir que algo no encajaba. Las amigas notaron que ya no salía tanto. Leo comentó una vez que Mauricio hablaba demasiado fuerte cuando se enojaba. Rosa, sin embargo, insistía en que era un buen hombre, que tenía trabajo fijo, que iba a cuidarla. Y Regina no encontró las palabras para explicar que el problema no era lo que Mauricio hacía, sino cómo la hacía sentir cuando estaban solos. El 27 de noviembre de 2004 amaneció nublado. La boda estaba programada para las 5 de la tarde, en una parroquia pequeña de Coyoacán, cerca del mercado de artesanías. El vestido colgaba en el closet de Rosa. El tocado que Regina había encargado con una modista de la Portales todavía no llegaba. A las 2:30 de la tarde, Regina le dijo a su madre que iba por él en el Tsuru blanco que su tío Fermín les había prestado. Rosa le recordó que no tardara, que el peinado estaba agendado para las 3. Regina asintió, tomó las llaves y salió sin bolsa, sin celular, sin despedirse de Leo. El Tsuru dobló en Calzada de Tlalpan y desapareció en el tráfico de la tarde. Nunca llegó a la modista. Nunca regresó al departamento.
Y cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar 2 horas después, el lugar de la novia estaba vacío. Rosa llamó primero al celular de Regina, pero el teléfono estaba apagado. Lo encontraron después en el buró de su cuarto, conectado al cargador, con la batería a la mitad. Leo salió a buscarla en su bicicleta. Recorrió Portales, la Narvarte, las calles cercanas al consultorio. Mauricio llegó a la casa antes de las 4, todavía con el traje puesto, la corbata aflojada y una expresión que oscilaba entre la confusión y la rabia contenida. Preguntó si Regina había dicho algo raro en los últimos días, si había discutido con alguien, si tenía problemas de dinero. Rosa negó con la cabeza. Leo guardó silencio. A las 5:30, cuando quedó claro que no iba a aparecer, Mauricio canceló la iglesia y el salón por teléfono, con la voz tensa y la mandíbula apretada. A las 7 de la noche, Rosa marcó al Locatel y levantó un reporte. Le pidieron una foto reciente, descripción de la ropa, señas particulares. Regina medía 1,60 m, pesaba 55 kilos, tenía cabello negro largo, un lunar pequeño en la ceja izquierda y una cicatriz casi invisible en el dorso de la mano derecha, de cuando se quemó con aceite en la cocina. Vestía pantalón de mezclilla, blusa blanca de manga larga y tenis blancos. No llevaba joyas visibles. El operador del Locatel anotó todo y le dijo que también acudiera a levantar una denuncia formal en la agencia del Ministerio Público. Rosa y Leo fueron esa misma noche a la delegación Benito Juárez, donde un agente tomó los datos y abrió una carpeta de investigación por ausencia de persona. Mauricio no los acompañó. Dijo que tenía que avisar a su familia y cancelar el viaje de luna de miel que había apartado en una agencia de Cuernavaca. Al día siguiente, el tío Fermín reportó el Tsuru como extraviado. La policía de investigación comenzó a rastrear hospitales, cruces rojas, comandancias. Revisaron la ruta entre la Narvarte y la Portales. Preguntaron en talleres mecánicos y vulcanizadoras por si alguien había visto el carro. No había cámaras de tránsito en la mayoría de las avenidas en 2004. Las pocas que existían no cubrían calles secundarias. Una farmacia sobre Tlalpan tenía una cámara apuntando a la calle y en la grabación borrosa se alcanzaba a ver un Tsuru blanco doblando hacia el sur alrededor de las 2:40 de la tarde. Después de eso, nada. Rosa imprimió volantes con la foto de Regina y los pegó en postes, paraderos de camión, tiendas de la colonia. Leo los repartió en el metro Coyoacán, en la Portales, en las inmediaciones del consultorio donde trabajaba su hermana. Algunos vecinos dijeron haberla visto esa mañana comprando pan en la esquina. Otros aseguraban que parecía tranquila, que no lucía asustada ni nerviosa. Una compañera del consultorio declaró que Regina había estado callada en los últimos días, que una vez le comentó que estaba cansada, pero no dio más detalles. Mauricio, en su declaración ante el Ministerio Público, dijo que todo iba bien entre ellos, que no habían discutido, que la boda era algo que ambos querían. Cuando le preguntaron si Regina había manifestado dudas, contestó que no, que estaba emocionada. Leo, que escuchó parte del interrogatorio desde la sala de espera, apretó los puños pero no dijo nada. El Tsuru apareció 4 días después en una calle de la colonia Álamos, cerca de la estación del Metro Viaducto, estacionado junto a una tlapalería cerrada. Tenía las puertas con seguro, las llaves puestas en el contacto, medio tanque de gasolina. No había señales de forcejeo, no había sangre, no había nada fuera de lugar. Peritos de la PGCAT revisaron el interior. Huellas dactilares de Regina en el volante y la palanca de velocidades. Un recibo arrugado de una tienda de conveniencia en el asiento del copiloto. Una botella de agua a la mitad en el portavasos. Eso fue todo. La carpeta seguía abierta, pero sin pistas sólidas, sin testigos útiles, sin líneas claras de investigación. Rosa no dejaba de llamar a la agencia. Le decían que estaban trabajando en ello, que tuviera paciencia. Pero con cada semana que pasaba, la esperanza de encontrar a Regina con vida se volvía más frágil, más silenciosa, más parecida a una herida que no cierra. ¿Te gustaría seguir esta historia? Registra tu preferencia en el canal
y activa las notificaciones para no perderte el desenlace. Los primeros meses fueron un bucle de llamadas sin respuesta, de vueltas a la delegación, de preguntar en lugares donde nadie sabía nada. Rosa dejó de limpiar oficinas por las noches para poder salir a buscar durante el día. Pegaba volantes, hablaba con comerciantes, tocaba puertas en colonias aledañas. Leo acompañaba cuando podía, después de clases o los fines de semana. Mauricio apareció un par de veces al principio, pero luego sus visitas se espaciaron. Decía que el trabajo no le daba tiempo, que ya había declarado todo lo que sabía, que no entendía por qué Regina se había ido así. Rosa no insistió en que regresara. Algo en su tono, en la forma en que evitaba las preguntas directas, la incomodaba. En enero de 2005, una trabajadora social del DIF contactó a Rosa para ofrecerle apoyo psicológico y orientación legal. Le explicaron que las ausencias voluntarias no eran delito, que si Regina había decidido irse por su cuenta, no había mucho que las autoridades pudieran hacer más allá de mantener la alerta activa en el sistema. Rosa rechazó esa posibilidad. Dijo que su hija no era de las que huían, que algo malo tenía que haberle pasado. Pero en el fondo, en las noches en que no podía dormir, comenzó a preguntarse si realmente conocía a Regina tanto como creía. Leo, por su parte, recordaba las veces en que su hermana se quedaba callada cuando Mauricio llamaba, la forma en que desviaba la mirada cuando él preguntaba si todo estaba bien. Nunca lo dijo en voz alta, pero tampoco dejó de pensarlo. La carpeta en la PGK seguía abierta, pero sin avances reales. Un agente revisó los registros del IMSS y del Seguro Popular para ver si Regina había sido atendida en algún hospital bajo su nombre. No encontró nada. Checaron la base de datos de personas fallecidas sin identificar en el servicio médico forense. Ninguna coincidía con su descripción. Rastrearon movimientos en su cuenta de banco, pero Regina apenas tenía ahorros y no había actividad desde 2 semanas antes de la desaparición. Su perfil de High Psycho quedó congelado. Las últimas publicaciones eran fotos de los preparativos de la boda, comentarios de amigas deseándole suerte, stickers de corazones y campanas. Rosa entraba a veces solo para ver su foto, para leer los mensajes que la gente dejaba preguntando si había noticias. La mayoría dejó de escribir después del primer año. En 2006, Rosa abrió un blog llamado ¿Dónde está Regina? Leo le ayudó a configurarlo, a subir fotos, a redactar una cronología de los hechos. Publicaron la imagen del Tsuru, capturas de los volantes, un mapa de la última ruta conocida. Algunas personas compartieron el enlace en foros de desaparecidos, otras enviaron mensajes de apoyo o contaron historias parecidas. Hubo un par de pistas falsas. Alguien aseguró haber visto a una mujer parecida a Regina en una fonda de Toluca, pero cuando Rosa viajó hasta allá, resultó ser otra persona. Otro contacto anónimo dijo que Regina estaba en Tijuana, trabajando en una maquiladora. La SCP de Baja California chequeó y no había registros que coincidieran. Con el tiempo, las actualizaciones del blog se hicieron menos frecuentes. Rosa seguía buscando, pero ya no sabía dónde. Mauricio se casó en 2008 con una mujer que conoció en su trabajo. Rosa se enteró por una conocida en común, pero no fue a la boda, ni mandó felicitaciones. Leo, que para entonces ya trabajaba en un despacho contable en la Roma, evitaba cruzarse con él en la calle. En una ocasión, años después, un primo les comentó que Mauricio había dicho que Regina seguramente se había ido con alguien más, que esas cosas pasan. Leo tuvo que salir del lugar para no responder. La ausencia de Regina dejó un hueco que nadie sabía cómo llenar. Su ropa seguía en el closet, su cepillo de dientes en el baño, sus cuadernos apilados en una repisa. Rosa no movió nada durante años, como si en cualquier momento la puerta fuera a abrirse y Regina fuera a entrar pidiendo disculpas por haber tardado tanto. Para 2010, la carpeta de Regina ya no era prioridad en ninguna mesa de investigación. Rosa seguía llamando cada 6 meses a la fiscalía, pero las respuestas eran siempre las mismas. Sin nuevos elementos, el caso permanecía abierto pero inactivo. Leo intentó contratar a un investigador privado en 2011,
pero el costo era demasiado alto y las expectativas demasiado bajas. El hombre le explicó que sin testigos frescos, sin movimientos financieros, sin rastros digitales, buscar a alguien que no quería ser encontrado era casi imposible. Leo agradeció la honestidad y dejó de insistir. No porque hubiera perdido la esperanza, sino porque ya no sabía hacia dónde dirigirla. El blog seguía en línea, pero las visitas disminuyeron. De vez en cuando alguien dejaba un comentario preguntando si había noticias. Rosa contestaba que no, que seguían esperando. En 2014, cuando cumplió una década desde la desaparición, subió una foto de Regina de cuando tenía 18 años, sentada en una banca del Parque México, sonriendo con un helado en la mano. La imagen recibió algunos me gusta y un par de mensajes solidarios, pero nada más. La gente seguía con sus vidas. Rosa entendía eso, pero no dejaba de doler. En la casa de la Narvarte, la rutina continuó sin Regina, pero con su sombra siempre presente. Rosa guardaba fotos en una caja de zapatos, instantáneas de cumpleaños, de paseos al Ajusco, de las posadas en casa de los tíos. Entre esas fotos había algunas del día de los ensayos de la boda, cuando Regina probó el vestido por primera vez en casa de la modista. En una de ellas, tomada con una cámara desechable, Regina aparecía de perfil ajustándose el velo, y en su cuello se alcanzaba a ver un cordón rojo con un dije redondo, como una medalla pequeña o un milagrito. Rosa recordaba ese cordón. Se lo había regalado la abuela de Regina antes de morir, en 1998, con la instrucción de que lo usara para cuidarse. Regina no lo llevaba todo el tiempo, solo cuando se sentía inquieta o cuando necesitaba algo que la hiciera sentir acompañada. Rosa nunca supo si lo traía puesto el día que desapareció. Leo terminó la carrera, consiguió un empleo estable, se casó en 2016 y tuvo una hija a la que le puso Miranda. No le puso Regina porque su esposa pensó que sería demasiado doloroso para la familia, y Leo estuvo de acuerdo. Rosa fue abuela sin dejar de ser madre en espera. Cuidaba a la niña los jueves, mientras Leo y su esposa trabajaban, y a veces le contaba historias de cuando Regina era chica, de cómo le gustaba dibujar en los márgenes de sus cuadernos, de cómo siempre pedía flan en los restaurantes. Miranda escuchaba sin entender del todo por qué esa tía de la que hablaban nunca aparecía en las reuniones. Leo le explicó una vez que a veces la gente se pierde y no regresa, y que eso no significa que dejemos de quererla. En 2020, durante los meses más duros de la pandemia, Rosa enfermó de COVID y pasó 2 semanas en el Hospital General de la Villa. Leo no pudo acompañarla todo el tiempo por las restricciones. La llamaba por teléfono desde el estacionamiento, le mandaba mensajes, rezaba en voz baja, aunque no fuera particularmente religioso. Cuando Rosa salió del hospital, más delgada y con la voz quebrada, le dijo a Leo que había soñado con Regina, que en el sueño su hija estaba viva, tranquila, en un lugar con montañas y neblina. Leo no supo qué responder. Abrazó a su madre y le dijo que tal vez el sueño tenía razón, que tal vez Regina estaba bien en algún lugar lejos y que algún día iban a saber la verdad. Rosa asintió sin mucha convicción. Para entonces, ya llevaban 16 años esperando. Octubre de 2024 llegó con lluvias tardías y un frío inusual en el altiplano. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, María del Sol Méndez trabajaba como archivera en un proyecto de digitalización de memoria histórica financiado por el INAH y el gobierno estatal. Su labor consistía en catalogar, escanear y etiquetar miles de fotografías análogas que habían permanecido en bodegas municipales, cajas de cartón y archivos personales donados por familias de la región. Algunas imágenes databan de los años 50, otras eran más recientes, de los 90 y 2000. María del Sol tenía 35 años, era historiadora de formación y había crecido en Comitán. Llevaba 8 años en San Cristóbal y conocía bien los rostros recurrentes en las forias, las procesiones, los mercados de artesanías. El 18 de octubre, mientras revisaba una caja etiquetada como Feria de la Primavera y La Paz 2010, encontró un rollo de negativos sin digitalizar.
Los escaneó uno por uno con paciencia. La mayoría eran imágenes de puestos de comida, grupos de danzantes, familias posando frente a la catedral. Pero en una de las tomas, tomada en un ángulo lateral de un puesto de textiles, aparecía en segundo plano una mujer de unos 30 años, con cabello negro lacio, de perfil, sosteniendo un rebozo doblado. Lo que llamó la atención de María del Sol no fue la postura ni el rebozo, sino el detalle de su cuello. Un cordón rojo con un dije pequeño y redondo, casi brillante bajo la luz indirecta del sol. Era un detalle mínimo, fácil de pasar por alto, pero María del Sol tenía buen ojo para los elementos repetidos. Había visto ese tipo de cordones antes en fotos de personas desaparecidas. Amplió la imagen en la pantalla de su computadora. La mujer tenía un lunar pequeño en la ceja izquierda, los rasgos definidos, la piel morena clara. Llevaba una blusa bordada con flores y una expresión neutra, casi ausente, como si estuviera esperando a que alguien terminara de atender al cliente. Algo en ese rostro le resultó familiar, pero no logró ubicarlo de inmediato. María del Sol tenía la costumbre de revisar bases de datos de personas desaparecidas cada vez que digitalizaba archivos con rostros humanos. Era una práctica que había adoptado en 2019, después de que una colega en Oaxaca identificara por accidente a un hombre buscado desde 2005 en una foto de una peregrinación. No era protocolo oficial, pero tampoco estaba prohibido. Abrió el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda y comenzó a filtrar casos de mujeres desaparecidas entre 2000 y 2010 en el centro del país. Revisó fichas de Morelos, Estado de México, Ciudad de México. Pasó 2 horas sin encontrar coincidencias claras. Luego, casi por intuición, buscó en Google Mujer desaparecida, boda 2004 CDMX y apareció un enlace al blog ¿Dónde está Regina? La última entrada era de 2022. Un mensaje breve de Rosa Navarro preguntando si alguien tenía información. María del Sol abrió la galería de fotos. Una de las imágenes mostraba a Regina Navarro Ortega en un primer plano, sonriendo con un velo blanco detrás de la cabeza. Otra foto, más informal, la mostraba en un ensayo de vestuario. En esa imagen, apenas visible entre los pliegues de la ropa, se distinguía un cordón rojo con un dije en el cuello. María del Sol colocó ambas imágenes lado a lado en su pantalla, la foto del blog de 2004 y el escaneo de la feria de 2010. Los rasgos coincidían. El lunar en la ceja izquierda coincidía. El cordón rojo con el dije coincidía. La postura de los hombros, la forma de la mandíbula, el grosor del cabello. María del Sol sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No era prueba forense, pero era suficiente para justificar una llamada. Tomó su celular y buscó el número de la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas. Era viernes por la tarde. Contestó una operadora que tomó nota del hallazgo y le pidió que enviara ambas imágenes por correo electrónico. María del Sol obedeció de inmediato, adjuntó los archivos, redactó un resumen breve y envió el mensaje con manos temblorosas. Luego se quedó mirando la pantalla, preguntándose si realmente había encontrado algo o si solo estaba viendo coincidencias donde no las había. Pero en el fondo, en esa parte del instinto que no necesita pruebas, sabía que esa mujer de la feria era Regina Navarro. Y que tal vez, después de 20 años, alguien finalmente iba a regresar a casa. El lunes 21 de octubre, un equipo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas se reunió en sus oficinas de Tuxtla Gutiérrez para revisar el reporte de María del Sol. La imagen escaneada de la feria de 2010 fue enviada a un analista facial que trabajaba con software de reconocimiento forense. Aunque no era tecnología de punta, permitía comparar rasgos básicos como distancia entre ojos, forma de nariz, contorno de mandíbula. El resultado preliminar arrojó una coincidencia del 83% con las fotos de Regina Navarro disponibles en el blog familiar y en los registros de la Fiscalía de la Ciudad de México. No era concluyente, pero era suficiente para continuar. La coordinadora de búsqueda en Chiapas, Laura Villalobos, contactó a su homóloga en la CDMX para notificarle el hallazgo.
acordaron manejar el caso con discreción. Si Regina Navarro había construido una vida nueva en Chiapas, una intervención mediática prematura podía ponerla en riesgo o hacerla desaparecer de nuevo. Revisaron el Registro Nacional de Población para ver si había algún trámite reciente a nombre de Regina Navarro Ortega en la región. No encontraron nada. Eso significaba que o no había actualizado su credencial de elector, o estaba viviendo sin realizar trámites oficiales, algo no tan inusual en zonas donde la economía informal es predominante. Laura asignó a 2 trabajadoras sociales, Beatriz y Eugenia, para que se desplazaran a San Cristóbal y comenzaran una búsqueda de campo. Les pidió que actuaran como si estuvieran levantando un censo comunitario o realizando un estudio sobre cooperativas textiles, algo que no despertara sospechas. El miércoles 23, Beatriz y Eugenia llegaron a San Cristóbal en autobús desde Tuxtla, con carpetas, cuestionarios impresos y cámaras discretas. María del Sol las recibió en la hemeroteca y les mostró la ubicación aproximada donde había sido tomada la foto de 2010. Un corredor de puestos semifijos cerca del andador turístico, a 2 cuadras de la plaza central. Las trabajadoras sociales comenzaron a preguntar en tiendas de artesanías, cooperativas de mujeres, talleres de textiles. Mostraban la foto ampliada de 2010 sin dar detalles del contexto, solo preguntando si reconocían a la mujer. En el tercer local que visitaron, una tejedora de unos 60 años miró la imagen con atención y dijo: «Esa es Gina. Vende rebozos aquí cerca, en la cooperativa de la calle Real de Guadalupe». Beatriz y Eugenia intercambiaron una mirada rápida, pero no mostraron sorpresa. Preguntaron si sabían su apellido. La tejedora negó con la cabeza. «Solo le decimos Gina. Es callada, pero trabaja bonito. Lleva años aquí». Eugenia anotó todo en su libreta. Beatriz agradeció y se despidieron sin prisa. La cooperativa estaba en una casa colonial adaptada, con un patio central lleno de telares de cintura y madejas de lana teñida con tintes naturales. Había 4 mujeres trabajando esa tarde. Una de ellas, de unos 45 años, levantó la vista cuando las visitantes entraron. Llevaba una blusa bordada con flores rosas y azules, el cabello recogido en una trenza baja y en el cuello, colgando sobre la tela, un cordón rojo con un dije redondo y gastado. Beatriz sintió que el aire se detenía. Eugenia se acercó con naturalidad, preguntó por los precios de los rebozos, comentó sobre los colores. La mujer respondió con amabilidad, pero sin exceso de palabras. Su voz era suave. Su acento mezclaba rasgos del altiplano central con la cadencia chiapaneca. Eugenia preguntó su nombre. La mujer respondió: «Gina». Eugenia sonrió y preguntó si era de San Cristóbal. Gina negó con la cabeza. «De más arriba», dijo sin precisar. Beatriz, que observaba desde un costado, notó el lunar pequeño en la ceja izquierda, la forma de las manos, la cicatriz apenas visible en el dorso de la derecha. No había duda. Esa mujer era Regina Navarro Ortega. Pero no podían decirlo ahí, no podían confrontarla sin protocolo. Eugenia compró un rebozo de algodón, pagó en efectivo, agradeció y salieron de la cooperativa con pasos medidos. Afuera, en la calle empedrada, Beatriz exhaló despacio y murmuró: «Es ella». Eugenia asintió. Ahora solo faltaba el siguiente paso: confirmar sin asustar, verificar sin revictimizar y esperar a que Regina decidiera si quería, después de 20 años de silencio, volver a usar su nombre completo. El jueves 24 de octubre, Laura Villalobos llegó a San Cristóbal acompañada de una psicóloga especializada en casos de ausencia prolongada y de un oficial de enlace de la Fiscalía de Chiapas. No llevaban uniforme ni patrulla. Llegaron en un vehículo particular, vestidos de civil, con la intención de no generar alarma en la comunidad. Se reunieron con Beatriz y Eugenia en un café cerca del mercado de Santo Domingo, donde repasaron la estrategia. El objetivo era claro: acercarse a Gina, confirmar su identidad de manera respetuosa y darle la opción de hablar sin presión. Si ella no quería colaborar, no habría forma de obligarla.
Una ausencia voluntaria no era delito, y forzar un regreso contra su voluntad sería una violación de sus derechos. A las 4 de la tarde, el equipo se presentó en la cooperativa. Laura entró primero, seguida por la psicóloga. Preguntaron por Gina. Una de las compañeras fue a buscarla al taller de atrás. Cuando Regina apareció, limpiándose las manos en un trapo de manta, Laura se presentó con calma. Buenas tardes. Soy Laura Villalobos, de la Comisión Estatal de Búsqueda. Nos gustaría hablar contigo, si tienes un momento. Es sobre algo importante. Regina se detuvo en seco. Su expresión cambió de neutral a alerta. Miró hacia la puerta, hacia sus compañeras, de vuelta a Laura. ¿Sobre qué?, preguntó con la voz apenas audible. Laura sostuvo su mirada y dijo con suavidad: sobre tu familia en la Ciudad de México, sobre Rosa Navarro, sobre Leo. Creemos que tú eres Regina. Regina cerró los ojos por un instante, como si hubiera estado esperando ese momento durante años y ahora que llegaba, no supiera qué hacer con él. No negó, no corrió, solo asintió despacio, casi imperceptiblemente, y murmuró: ¿cómo me encontraron? Laura le explicó brevemente. Una foto de 2010, una archivera con buen ojo, una coincidencia que después de 20 años finalmente encajó. Regina se llevó una mano al cordón rojo que colgaba de su cuello. Lo apretó entre los dedos como si fuera un ancla. No hice nada malo, dijo en voz baja. Laura asintió. Lo sé. Y nadie viene a acusarte de nada. Solo queremos saber si estás bien, si necesitas ayuda, y si quieres que tu familia sepa que estás viva. Regina aceptó hablar, pero pidió que fuera en privado, lejos de la cooperativa. Laura sugirió las oficinas de la Comisión de Búsqueda en San Cristóbal. Regina prefirió un lugar neutral. Acordaron reunirse al día siguiente en un centro de atención a víctimas que operaba en una casa adaptada cerca del templo de San Francisco. Regina llegó sola, sin bolsa, con las manos entrelazadas frente al cuerpo y la mirada fija en el suelo. La psicóloga, una mujer llamada Mónica, la recibió con té de manzanilla y sin preguntas directas al principio. Dejó que Regina hablara a su ritmo. Regina contó que el 27 de noviembre de 2004, 2 horas antes de casarse, se dio cuenta de que no podía hacerlo. No podía pararse frente a un altar y prometer amor a un hombre que la controlaba, que revisaba su teléfono, que le decía qué ropa ponerse, que la hacía sentir pequeña cada vez que expresaba una opinión distinta. Pero tampoco podía cancelar la boda públicamente. Conocía a Mauricio lo suficiente para saber que no lo tomaría bien, que habría gritos, reclamos, tal vez algo peor. Entonces decidió irse. No lo planeó con anticipación. Fue una decisión tomada en el instante en que subió al Suru, en el momento en que giró en Tlalpan, y en lugar de ir a la Portales, siguió de frente, hacia el sur, sin rumbo fijo. Dejó el carro en la colonia Álamos porque ya no quería seguir manejando. Caminó hasta el metro Viaducto, tomó la línea 2 hasta Taxqueña, compró un boleto de autobús a Tuxtla Gutiérrez con el dinero que traía en el bolsillo. No llevaba celular, no llevaba identificación, solo las llaves del carro y unos 300 pesos. Llegó a Tuxtla al día siguiente, agotada y sin plan. Preguntó en una terminal de combis cómo llegar a San Cristóbal. Alguien le dijo que tomara una colectiva. Llegó a San Cristóbal el 29 de noviembre, sin saber qué hacer ni dónde quedarse. Entró a una iglesia, se sentó en una banca trasera y lloró hasta que una mujer mayor se le acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Esa mujer la llevó a un taller de mujeres que ofrecía refugio temporal a quien lo necesitara, sin preguntas, sin papeles. Regina pasó ahí las primeras semanas, ayudando en la cocina, durmiendo en un petate, tratando de entender qué había hecho. Regina explicó que en los primeros meses en San Cristóbal vivió con el miedo constante de que alguien la reconociera, de que la policía llegara a buscarla, de que Mauricio apareciera en cualquier esquina. Pero nadie llegó. Nadie preguntó. En una ciudad donde convivían indígenas, tzotziles, mestizos locales, extranjeros y desplazados de otros estados, una mujer más sin papeles no llamaba la atención.
El taller de mujeres le ofreció quedarse a cambio de trabajo. Regina aceptó. Aprendió a tejer en telar de cintura, a teñir lana con cochinilla y añil, a bordar patrones florales en blusas de manta. No usó su nombre completo durante años, solo Gina. Cuando alguien preguntaba de dónde venía, decía del norte y cambiaba de tema. En 2006 comenzó a tener crisis de ansiedad. Despertaba en las madrugadas con taquicardia, sudores fríos, la certeza irracional de que algo terrible iba a pasar. Una promotora de salud del taller la llevó a un centro comunitario, donde un psicólogo atendía de forma gratuita 2 veces por semana. Regina asistió a varias sesiones. Le diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada, probablemente agravado por el estrés postraumático de haber roto con su vida anterior sin despedirse, sin cerrar nada. Le dieron ejercicios de respiración, le sugirieron que escribiera. Regina escribió, pero nunca envió las cartas. Las quemó todas en el patio del taller, una por una, viendo cómo el papel se doblaba y se convertía en ceniza. Para 2008, Regina ya era parte de la cooperativa textil de la calle Real de Guadalupe. Ganaba lo suficiente para rentar un cuarto en una casa compartida con otras 3 mujeres, todas artesanas, todas con historias propias que no contaban en voz alta. Ahí conoció a Mateo, un hombre de 40 años que tallaba máscaras de madera y vendía en los andadores turísticos. Mateo también venía de otro lugar, de un pueblo cerca de Ocosingo, y también había dejado atrás algo que no explicaba del todo. Se hicieron amigos primero, luego pareja. Mateo no preguntaba por el pasado de Regina, ella no preguntaba por el de él. Vivían en presente, en la rutina simple de trabajar, comer, caminar por las calles empedradas, ver las nubes bajar de las montañas al atardecer. Regina nunca tramitó una nueva identificación oficial, ni intentó cambiar de nombre legalmente. Seguía siendo Regina Navarro Ortega en el sistema, pero no usaba esa identidad para nada. No tenía cuenta de banco, no tenía celular a su nombre, no votaba. Vivía en los márgenes de lo formal, en ese espacio donde muchas personas en México construyen vidas funcionales sin papeles al día. Funcionaba porque San Cristóbal funcionaba así, con mercados informales, con cooperativas autogestionadas, con redes de apoyo que no pasaban por instituciones. Cuando Mónica, la psicóloga, le preguntó si alguna vez pensó en contactar a su familia, Regina dijo que sí, muchas veces. Pero cada vez que lo consideraba, el miedo la detenía. No era miedo a Mauricio, que con el tiempo se volvió una sombra lejana. Era miedo a la decepción, a la culpa, a tener que explicar por qué se fue sin decir nada, por qué dejó que su madre sufriera durante 20 años. No sabía cómo volver, dijo Regina con la voz quebrada. No sabía si me iban a perdonar, y mientras más tiempo pasaba, más difícil era imaginar ese regreso. Mónica asintió sin juzgar. Le explicó que las ausencias prolongadas generan ese tipo de parálisis emocional, que no era raro, que no estaba sola en eso. Laura Villalobos le preguntó si quería que contactaran a su familia. Regina se quedó en silencio por casi 1 minuto completo. Luego asintió despacio. Quiero que sepan que estoy bien, dijo. Que no me pasó nada malo. Que solo necesitaba irme. Laura le explicó que el proceso sería gradual, que no habría exposición mediática si ella no lo quería, que todo dependería de su decisión. Regina aceptó. Firmó un consentimiento para que la comisión de búsqueda notificara a Rosa Navarro del hallazgo, pero pidió que el primer contacto fuera por videollamada, mediado, sin presión. Laura prometió que así sería. Al salir de la entrevista, Regina se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. ¿Mi mamá sigue en la Narvarte?, preguntó. Laura sonrió y dijo, sí, y sigue esperándote. El sábado 26 de octubre, Laura Villalobos llamó a Rosa Navarro desde su celular personal. Rosa contestó al cuarto tono, con la voz de alguien que ya no espera buenas noticias. Laura se identificó, explicó brevemente de dónde llamaba y le pidió que se sentara. Rosa obedeció sin preguntar, con el corazón acelerado y las manos temblando. Laura dijo,
Señora Rosa, creemos que encontramos a su hija. Está viva. Está en Chiapas. Rosa soltó el teléfono. Leo, que estaba en la sala revisando unos documentos de trabajo, corrió hacia ella al escuchar el ruido. ¿Qué pasó?, preguntó alarmado. Rosa no podía hablar. Solo señalaba el celular en el suelo. Leo lo levantó. Se lo llevó al oído. Laura repitió la información con paciencia. Leo se sentó junto a su madre, le tomó la mano y preguntó: ¿Están seguros? Laura explicó el proceso, la foto de 2010, el análisis facial, la confirmación en campo, la entrevista con Regina. Ella quiere hablar con ustedes, dijo Laura, pero necesita que sea paso a paso. ¿Están dispuestos? Rosa lloró. Leo lloró. Dijeron que sí, que lo que fuera necesario, que solo querían saber que realmente era ella. Laura les explicó que el lunes siguiente coordinarían una videollamada en las oficinas de la Comisión de Búsqueda en la Ciudad de México, con acompañamiento psicológico de ambos lados. Rosa preguntó si Regina estaba herida, si necesitaba algo. Laura le aseguró que estaba bien de salud, que tenía un lugar donde vivir, que había construido una vida. Eso tranquilizó a Rosa, pero también la confundió. ¿Por qué no regresó?, preguntó con la voz rota. Laura no dio detalles. Solo dijo que Regina explicaría cuando estuviera lista, que había razones, que no había sido un secuestro ni un accidente. Rosa no entendía del todo, pero asintió. Leo, más pragmático, preguntó qué trámites había que hacer. Laura le explicó que primero confirmarían identidad formal con huellas dactilares y fotografías comparativas, que después actualizarían el estatus en el registro nacional, que no había cargos ni delitos que perseguir. Ella es libre de quedarse donde está o de regresar. Esa decisión es solo suya, aclaró Laura. El lunes 28 de octubre, Rosa y Leo llegaron a las oficinas de la Comisión de Búsqueda en la Colonia Juárez, acompañados por una trabajadora social. Los hicieron pasar a una sala con una mesa, una laptop y 2 sillas. En San Cristóbal, Regina estaba en una sala similar, acompañada por Mónica y por Laura. La videollamada comenzó con pantallas en negro. Luego, poco a poco, las cámaras se encendieron. Rosa vio a su hija en la pantalla y su rostro se descompuso. «Eres tú», murmuró. «Eres tú». Regina tenía los ojos rojos, la boca temblorosa, las manos apretadas sobre la mesa. «Hola, mamá», dijo con la voz apenas audible. Perdón por todo». La conversación duró 40 minutos. Regina no pudo explicar todo de una vez. Solo dijo que se había asustado, que no supo cómo cancelar la boda, que pensó que sería más fácil irse que enfrentar todo. Rosa no entendía, pero tampoco interrumpía. Leo preguntó por qué no llamó después, aunque fuera años más tarde. Regina dijo que al principio tuvo miedo de que Mauricio la buscara, y luego tuvo miedo de que ellos la odiaran. «Nunca dejamos de buscarte», dijo Leo con la mandíbula tensa. «Mamá nunca dejó de buscarte». Regina bajó la mirada. «Lo sé y lo siento. No sé qué más decir». Mónica intervino con suavidad, recordándoles que el proceso de reconexión llevaba tiempo, que no había respuestas fáciles para 20 años de ausencia. Rosa solo quería saber una cosa. ¿Vas a volver? Regina negó despacio. No ahora. Tal vez nunca. Pero quiero que sepan que estoy bien, que los quiero, que nunca los olvidé. La videollamada terminó con una promesa. Seguirían en contacto, primero por mensajes escritos, luego por llamadas, tal vez en unos meses por una visita presencial en Chiapas. Rosa aceptó esos términos aunque le dolieran. Prefería saber que su hija estaba viva y lejos, que seguir sin saber nada. Leo, antes de colgar, le preguntó a Regina si necesitaba dinero, ayuda, algo. Regina sonrió por primera vez en toda la llamada y dijo: «Estoy bien, Leo, de verdad». La pantalla se apagó. Rosa se quedó mirando el monitor vacío, con las manos sobre el pecho, respirando despacio. «Está viva», repitió en voz baja, como si necesitara escucharlo varias veces para creerlo. Leo la abrazó sin decir nada. Afuera, en las calles de la Juárez,
La ciudad seguía su curso como siempre, indiferente al milagro discreto que acababa de ocurrir en esa sala. En los días siguientes, la Fiscalía de la Ciudad de México actualizó el estatus de Regina Navarro Ortega en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se marcó como localizada con vida, ausencia voluntaria confirmada. No hubo boletín de prensa, no hubo rueda de medios. La comisión de búsqueda emitió un comunicado interno breve que circuló solo entre instituciones. Un caso resuelto después de 20 años, sin delito acreditado, con respeto a la decisión de la persona encontrada. El nombre de Regina no apareció en ningún periódico. Así lo pidió ella, y así se respetó. Rosa actualizó el blog. ¿Dónde está Regina? Con una entrada final, escribió: después de 20 años, Regina ha sido localizada con vida. Está bien. Construyó una vida en otro lugar y ha decidido permanecer ahí. Agradecemos a todas las personas que compartieron, buscaron y rezaron. Este blog ya no recibirá actualizaciones, pero permanecerá en línea como testimonio de que la esperanza, aunque tarde, a veces se cumple. No dio más detalles. Los comentarios se llenaron de mensajes de alivio, de preguntas sin respuesta, de bendiciones. Rosa no contestó ninguno. Cerró la laptop y no volvió a abrirla. Leo le contó la noticia a su esposa y a su hija Miranda. La niña, que tenía 8 años, preguntó si algún día iba a conocer a su tía. Leo le dijo que tal vez sí, que tal vez algún día viajarían a Chiapas y podrían visitarla. Miranda preguntó por qué su tía no quería regresar. Leo le explicó que a veces las personas necesitan vivir en lugares distintos, que eso no significa que no quieran a su familia, solo que necesitan espacio para ser ellas mismas. Miranda aceptó la respuesta sin cuestionarla más. Los niños tienen esa capacidad de adaptarse a verdades incómodas sin forzar explicaciones. Regina, por su parte, retomó su rutina en San Cristóbal con una sensación extraña de ligereza y peso al mismo tiempo. Ligereza porque ya no cargaba el secreto completo. Peso porque ahora tenía que aprender a convivir con el hecho de que su familia sabía, de que había un vínculo reactivado que exigía atención emocional. Mónica le sugirió continuar con terapia. Regina aceptó. Comenzó a asistir una vez por semana a un centro comunitario donde una psicóloga atendía a mujeres que habían pasado por situaciones de violencia, migración forzada o rupturas familiares. En esas sesiones, Regina habló por primera vez en voz alta de Mauricio, del control, del miedo, de la culpa. No fue fácil, pero fue necesario. Mateo, su pareja, se enteró de todo el proceso cuando Regina decidió contárselo. Él no la juzgó, solo le preguntó si estaba bien, si necesitaba que él hiciera algo. Regina le dijo que no, que solo necesitaba que las cosas siguieran como estaban. Mateo asintió y no volvió a mencionar el tema, a menos que ella lo trajera. Esa fue una de las razones por las que Regina decidió quedarse, porque en Chiapas había encontrado gente que no le exigía explicaciones, que no la presionaba a ser alguien que ya no era. En noviembre, Regina y Rosa comenzaron a intercambiar mensajes de texto breves. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué comiste hoy? Cosas pequeñas, cotidianas, sin carga emocional pesada. Era una forma de reconstruir el vínculo desde cero, sin forzar, sin esperar que todo volviera a ser como antes. Leo también escribió un par de veces. Regina contestó con más detalle a él que a su madre, tal vez porque con Leo había menos culpa, menos historia aplastante. En una de esas conversaciones, Leo le preguntó si alguna vez vio las noticias, si supo que la estaban buscando. Regina confesó que sí, que en 2006 entró a un ciber y buscó su propio nombre, que leyó el blog, que vio las fotos. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó Leo. Regina tardó en responder. Porque ya llevaba 2 años ahí, porque ya no sabía cómo regresar sin destruir lo que había construido, porque tenía miedo de que me odiaran. Leo escribió: no te odiamos, solo queríamos saber que estabas bien.
Regina guardó ese mensaje y lo releyó varias veces en los días siguientes. En diciembre de 2024, Rosa y Leo viajaron a San Cristóbal de las Casas. Fue la primera vez que Rosa salió de la Ciudad de México en más de 10 años. El viaje en autobús desde La Tapo hasta Tuxtla duró 14 horas y de ahí tomaron una colectiva que subió por la carretera serpenteante hasta San Cristóbal. Rosa llevaba una bolsa con fotos viejas, un suéter que había tejido para Regina años atrás y nunca envió, y una carta escrita a mano que no estaba segura de entregar. Leo llevaba su celular, una chamarra gruesa y la esperanza comedida de que el encuentro no terminara en reproches. Regina los esperaba en la plaza de la catedral, sentada en una banca de hierro, con las manos metidas en los bolsillos de un suéter de lana. Mateo estaba con ella, un poco apartado, dándole espacio pero presente por si lo necesitaba. Cuando Rosa bajó de la colectiva y la vio, se detuvo en medio de la calle empedrada. Leo tuvo que tomarla del brazo para que siguiera caminando. Regina se puso de pie despacio, como si cada paso fuera un esfuerzo consciente. Se encontraron en el centro de la plaza, rodeadas de turistas, vendedores ambulantes, niños corriendo. Rosa extendió los brazos y Regina se dejó abrazar, primero con rigidez, luego con algo parecido al alivio. No hubo palabras en ese primer momento, solo el peso de 20 años disolviéndose en un abrazo que ninguna de las dos sabía cuánto tiempo había necesitado. Leo abrazó a su hermana después. Le dijo, «Te extrañé». Regina respondió, «Yo también». Mateo se presentó con un apretón de manos y una sonrisa discreta. Rosa lo observó con atención, tratando de entender quién era ese hombre en la vida de su hija, pero no preguntó nada. Ya habría tiempo para eso. Caminaron juntos por el andador turístico, entraron a un café cerca de Santo Domingo, pidieron chocolate caliente y pan de yema. Regina les mostró fotos en el celular de Mateo, la cooperativa, los textiles que había hecho, el cuarto donde vivía. Rosa escuchaba en silencio, mirando cada imagen como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tener sentido. En algún momento de la tarde, Rosa sacó la carta que había escrito pero no la entregó. En lugar de eso, preguntó, ¿eres feliz aquí? Regina miró por la ventana hacia la calle, hacia las montañas que se alzaban detrás de los techos de teja. No sé si feliz es la palabra, dijo despacio, pero estoy en paz. Y eso es más de lo que tenía antes. Rosa asintió, aunque no estaba segura de entender completamente. Leo preguntó si alguna vez consideraría regresar a la CDMX, aunque fuera de visita. Regina dijo que tal vez algún día, pero no pronto. Aquí tengo trabajo, tengo a Mateo, tengo una rutina que funciona. No quiero romper eso otra vez. Leo respetó la respuesta. Rosa la aceptó con esfuerzo. Pasaron 2 días en San Cristóbal. Regina les mostró la cooperativa, el mercado de artesanías, el mirador desde donde se veía todo el valle. Rosa compró un rebozo que su hija había tejido y lo guardó con cuidado en su maleta, como si fuera un pedazo tangible de esos 20 años perdidos. La noche antes de regresar, cenaron en una fonda cerca del templo de Guadalupe. Mateo cocinó algo sencillo en su casa y los invitó. Rosa aceptó con cierta incomodidad, pero agradeció el gesto. Durante la cena, Regina le preguntó a su madre por el departamento de la Narvarte, por los vecinos, por las tías. Rosa le contó que algunas cosas habían cambiado, que el edificio había sido remodelado después del sismo de 2017, que la señora de la tienda de la esquina había fallecido. Regina escuchó con atención, como si esos detalles fueran hilos que la conectaban todavía con un lugar que ya no habitaba, pero que seguía existiendo en su memoria. Antes de despedirse, en la terminal de combis, Rosa le entregó el suéter tejido. «Lo hice hace años», dijo, «pensando que algún día te lo iba a dar». Regina lo recibió con las manos temblorosas, lo desdobló y se lo puso encima de la blusa. Le quedaba un poco grande, pero no le importó. «Gracias, mamá», dijo. Rosa la abrazó una vez más, esta vez sin llorar, y le susurró al oído: «No tienes que regresar si no quieres.
Solo quiero que estés bien. Regina asintió contra su hombro. Leo se despidió con un abrazo rápido y una palmada en la espalda, como solían hacerlo cuando eran más jóvenes. «Cuídate, Gina», le dijo. Ella sonrió. «Tú también, Leo». La colectiva arrancó con un chirrido de motor. Rosa se quedó mirando por la ventana hasta que la figura de Regina desapareció entre las calles empedradas de San Cristóbal. En enero de 2025, la Fiscalía de la Ciudad de México cerró oficialmente la carpeta de investigación de Regina Navarro Ortega, con la clasificación de ausencia voluntaria, persona localizada con vida, sin delito. El archivo fue sellado y enviado al repositorio de casos concluidos. No hubo seguimiento mediático, no hubo menciones en prensa. Solo un número de expediente que dejó de estar activo en el sistema. Rosa recibió una notificación formal por correo. La leyó, la firmó y la guardó en una carpeta junto con los volantes viejos, las fotos de la boda que nunca ocurrió y el recibo del último pago del salón que Mauricio canceló 20 años atrás. Mauricio nunca supo que Regina había sido encontrada. Rosa no vio razón para decírselo. Él había rehecho su vida, tenía otra familia, y según lo que Rosa sabía por conocidos, ya casi no mencionaba a Regina. Para él, esa historia había terminado en 2004. Para Rosa, había terminado en 2024, pero de una forma que nunca imaginó. No con un cuerpo, no con un cierre trágico, sino con la certeza incómoda de que su hija había elegido irse y había elegido no regresar. Esa verdad dolía de una forma distinta, pero al menos era una verdad con la que podía vivir. Leo siguió en contacto con Regina a través de mensajes. No era una relación intensa ni diaria, pero era constante. Regina le mandaba fotos del trabajo, de los paisajes, de Mateo tallando máscaras en el patio. Leo le mandaba fotos de Miranda, de Rosa en su cumpleaños, del departamento renovado. No hablaban del pasado con frecuencia. Hablar del presente era suficiente. En marzo, Leo le propuso a Regina que Miranda la conociera por videollamada. Regina aceptó. La niña la saludó con timidez al principio, pero luego le preguntó si sabía hacer pulseras de hilo. Regina le dijo que sí, que le enseñaría la próxima vez que se vieran. Miranda sonrió. «¿Cuándo va a hacer eso?», preguntó. Regina miró a Leo a través de la pantalla y dijo: «Pronto, tal vez en verano». No era una promesa firme, pero era un paso. María del Sol, la archivera que había identificado la foto de 2010, nunca conoció personalmente a Regina. Solo supo por Laura Villalobos que el caso había sido resuelto, que la familia había sido notificada, que todo había salido bien. María del Sol siguió catalogando imágenes en la hemeroteca, con la misma atención al detalle, con el mismo ojo para los rostros que nadie más notaba. En su escritorio tenía pegada una nota que decía: «Los archivos guardan vidas». No era una frase poética, era un recordatorio literal de que a veces un rollo de negativos olvidado en una caja puede cambiar el curso de una historia que llevaba décadas congelada. Regina continuó trabajando en la cooperativa textil. El cordón rojo con el dije redondo seguía colgando de su cuello, más gastado que nunca, con el metal opaco y el cordón deshilachado en los bordes. Una compañera le sugirió una vez que lo cambiara por uno nuevo, que ese ya se veía muy viejo. Regina negó con la cabeza. «Este me lo regaló mi abuela», dijo, «y me ha acompañado en todo. No lo voy a cambiar». La compañera no insistió. En San Cristóbal, la gente entendía que hay objetos que no se miden por su estado, sino por lo que representan. Rosa no volvió a Chiapas después de ese primer viaje, pero habló con Regina por teléfono una vez al mes. Las conversaciones eran breves, funcionales, sin dramatismos. «¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Hace frío allá». Pequeñas cosas que construían lentamente algo parecido a una relación nueva, distinta a la que habían tenido antes. Rosa aprendió a aceptar que su hija no iba a regresar, que no iba a vivir en el departamento de la Narvarte, que no iba a estar en las cenas de Navidad. Y aunque eso dolía, también aprendió que saber que Regina estaba viva, que estaba bien,
que había encontrado una forma de vivir en sus propios términos, era suficiente. No era el final que había imaginado durante 20 años de búsqueda, pero era un final con el que podía vivir. El blog ¿Dónde está Regina? Dejó de recibir visitas con el tiempo. La última entrada, la que anunciaba que Regina había sido localizada, quedó como un testimonio digital de que a veces las historias no terminan en tragedia, sino en silencios incómodos, en reconciliaciones parciales, en vidas que se bifurcan y nunca vuelven a juntarse del todo. Y en una ciudad como San Cristóbal de las Casas, donde las montañas guardan más historias de las que cualquier archivo podría catalogar, Regina Navarro Ortega siguió tejiendo rebozos, vendiendo en la cooperativa, caminando por calles empedradas con Mateo a su lado, sin placas conmemorativas, sin reconocimientos públicos, sin nada más que la vida discreta y ordinaria que había elegido construir 20 años atrás, cuando decidió que decir no a tiempo era más valiente que decir sí por obligación. ¿Quieres más historias reales de desapariciones y reencuentros? Registra tu preferencia en el canal y activa las notificaciones para seguir estos casos que desafían el tiempo y la distancia.